Muy buenas, bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo la limpieza semanal que los martes toca la cocina. Hace poco os compartí otro vídeo en el que contaba la limpieza del lunes, que era el salón. Y eso, el martes toca la cocina y tiene un motivo. Luego te voy a contar el porqué. Así que venga, empezamos. Bien, pues vamos a empezar por preparar una mezcla de bicarbonato, agua caliente y lavaplatos. Normalmente intento utilizar productos de limpieza que hago yo misma con bicarbonato, limón y cositas de este estilo, ¿no? Aunque todavía no lo consigo al 100%, luego verás. Pero todo lo que pueda quitar, pues mira, eso que quito. Esta mezcla la voy a utilizar con un cepillito y va a ser para darle a esos pequeños rincones, a las juntas y tal, que van cogiendo como un poquito de color, se van oscureciendo con la humedad y tal. Así que me gusta de vez en cuando darle una pasada y la verdad es que llevaba tiempo mirándolas y diciendo tengo que limpiar esto, pero luego entre una cosa y otra pues como que se iba quedando ahí. A veces pasa esto, que quieres hacer algo y dices lo tengo que hacer, pero luego se te va quedando ahí. Así que ya era hora. Y bueno, le voy a dar a todo, a la zona esta de la encimera, al fregadero, a la vitrocerámica, todos esos filitos. Como os decía en el otro vídeo, en las limpiezas semanales no hago siempre todo, porque entonces sería una locura. El querer hacer todo en un día es muy complicado. Entonces lo que hago es ir distribuyéndome las tareas. Hay tareas que están ahí siempre, otras son más puntuales. Por ejemplo, esto de darle a los filitos de todo, pues es algo puntual. O hace poco limpié el horno. Esto no es algo que haga todas las semanas. Entonces quizá una semana toque limpiar el horno, en otra la nevera, en otra a lo mejor los armarios por dentro, que no los limpio todo una vez por dentro, sino que voy eligiendo primero una parte, después otra para que no sea tan pesado. En otra quizá pues limpiar los armarios por fuera. Y así no se hace pesado. Si vas haciendo cada semana alguna de estas tareas, se mantiene bastante bien. Porque no son cosas que se vayan a ensuciar rápido otra vez. Por ejemplo, si limpias la nevera en esta semana, la semana que viene no va a ser necesario limpiarla otra vez, a no ser que haya ocurrido algún pequeño accidente, que se te ha caído algo y tal. Bueno, puntual. Pero si no, la nevera, por ejemplo, no necesita una limpieza todas las semanas. Como veis, yo hoy estoy retirando todo, porque claro, para llegar a estos pequeños rinconcitos pues tengo que retirar las cosas. Pero ya de paso, pues limpio detrás del microondas y tal, que no se suele mover toda la semana tampoco. Como decía antes, hay muchos productos de limpieza que me los hago caseros con bicarbonato, vinagre, etcétera, pero todavía no al 100%. Hay cosillas que sigo utilizando y que estoy ahí probando otros productos y tal. Ahora he descubierto la marca Frosch, que son productos de limpieza ecológico y me está gustando bastante. Así que posiblemente me veréis que me voy pasando a la marca Frosch. Pero de momento ahora tenía este quitagrasa y es lo que he utilizado. Y luego le voy a dar una pasada con la bayeta, con un poquito de lejía y ya por último con la bayeta simplemente enjuagada para retirar todo el resto de producto. Ya vuelvo a colocar todo y me tuve que poner los guantes porque, lo decía también en otro vídeo, con los productos químicos yo tengo cierta sensibilidad. Así que al final me tuve que poner los guantes a pesar de que no me gustan. No me gustan nada. De hecho, luego me los he quitado, pero me he pasado toda la tarde notando un olor a goma insoportable, a pesar de que me he limpiado las manos no sé cuántas veces. Pero yo seguía notando olor a goma y no me gusta nada, no lo soporto.
A estas cositas que tenía por aquí le voy a dar una pasada rápida. Al estante pues simplemente una pasada con la bayeta. Luego tengo también las tazas, que en realidad esas tazas yo las tengo ahí con el objetivo únicamente de que me tape los enchufes para que no se vean. Entonces hay 6 tazas y las 3 que están atrás nunca las utilizamos. Y de las que están delante a veces utilizamos 2 de ellas, que sabemos cuáles son, y ya está. O sea que le doy una limpieza rápida y listo, porque eso, no se usan. Tengo algunos cambios pendientes de hacer en la cocina, algunos en tema de decoración, pero quiero esperar a cambiar, digamos, lo más gordo, que es el azulejo y el suelo. En realidad hay muchas cosas que hacer en casa, pero son tantas que hay que ir poco a poco, así que todo se andará. He limpiado también el bote de las galletas y ahora todo esto lo voy a retirar en un ladito para que se vaya escurriendo y secando mientras yo limpio el fregadero. Le voy a dar una pasada también a estos botes por fuera. Y las tazas ya están secas, pero tiene un poquillo de agua aquí en la base, así que simplemente seco esa parte y las coloco. Para el bote de las galletas voy a secarlo con servilleta mejor, por si acaso pudiera quedar alguna pelusilla. Por cierto, me soléis preguntar, los botes de café y té son de Amazon y este es de Habitat. Vuelvo a rellenarlo y ya lo tenemos. Tenía también un poco de aceite aquí filtrado, siempre le doy un uso más al aceite y lo guardo en esta botella, que por cierto, el otro día compartí un truco para limpiar las botellas por dentro, os dejaré el enlace en la cajita de descripción, es muy fácil. Y vamos a cambiar ya estas bayetas. Por último he limpiado el suelo, que no lo he grabado, y listo, ya tenemos la cocina limpita. Por cierto, cuando limpies la cocina, hazlo siempre después de haber preparado la comida, porque después de ver esto da mucha pena ensuciarlo cocinando.
Y listo, esa ha sido la limpieza de la cocina en esta semana. Creo que en la próxima me voy a encargar de la junta. Pero bueno, con eso ya me peleo yo sola. ¡Chao!